Ejercicio. El ejercicio que vamos a ver a continuación se trata de la digitación de la escala mayor en este instrumento que es el bajo eléctrico. Y muchos se preguntarán el porqué de este ejercicio. Es porque la escala mayor, al igual que otras escalas, son parte fundamental del desarrollo técnico de cualquier músico, de cualquier ejecutante. No importa el instrumento que ejecutemos. Entonces, la escala mayor es un vehículo principalísimo para lograr tener una destreza técnica necesaria y poder interpretar, componer, ejecutar cualquier tipo de música. Este ejercicio se basa en la digitación que yo personalmente he encontrado más efectiva a la hora de estudiar o de crear memoria muscular con la escala mayor, lo que sería el modo mayor. ¿Por qué razón? Normalmente todos los músicos tenemos nuestra propia manera de ejecutar tal o cual escala, o incluso tenemos varias maneras al mismo tiempo de ejecutarla, pero normalmente esas maneras de ejecutarla, muchas de ellas son heredadas por nuestros profesores o en nuestra investigación personal, en nuestra búsqueda personal autodidacta de cómo poder mejorar nuestra técnica. Pero casi todas ellas tienen como un aspecto, y es que siempre tratamos de tocar el instrumento, este instrumento bajo, tratamos de tocarlo en una misma posición o transversalmente, cuando podemos realmente utilizar todo el rango del instrumento. Me explico. Normalmente una escala mayor, por ejemplo, la escala mayor de Fa, cuando estamos estudiándola, cuando estamos ejecutándola o utilizándola como material melódico, normalmente todos tenemos la misma manera de ejecutar esta escala, y es asignándole una digitación o un dedo para cada nota a ejecutar de la misma. Esta ejecución pasa por tocar los diferentes grados de la escala con diferente digitación. Por ejemplo, si estuviéramos en el ejemplo anterior, Fa mayor, sería de la siguiente manera: Fa con primer dedo, Sol con cuarto, La al aire, Si bemol con primero, Do con cuarto, Re al aire, Mi con segundo, Fa con cuarto dedo. Y esto se trasladaría, si fuéramos a transportarlo a otra tonalidad, por ejemplo, trastes más adelante, podríamos trasladarlo con la siguiente digitación. Por ejemplo, ejecutémosla en Sol mayor, una escala de Sol mayor. Sería Sol con primero, La con cuarto, Si natural con primero, Do con primero, Re con cuarto, Mi con primero, Fa sostenido con segundo y Sol, que sería la octava, con cuarto. Quedaría de esta manera. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Esta manera de ejecutar la escala solamente nos da un rango del instrumento a través de la misma posición por todas las cuerdas, y eso no está mal, es correctamente, es correcto. Como parte de los ejercicios de la clase, vamos a ver cómo podemos ejecutar diferentes escalas con una digitación que sea efectiva. ¿Por qué razón? Normalmente los músicos, al ejecutar escalas, arpegios y otros diferentes ejercicios de intervalos como parte de su destreza técnica, normalmente usan una digitación específica, que es asignar un dedo a cada nota, un dedo de la mano izquierda para cada nota que está sonando. Pero hay digitaciones que son más efectivas que otras, y hay algunas que tienen un propósito diferente al de otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, normalmente los músicos ejecutan la escala mayor de la siguiente manera. En Fa, por ejemplo, sería así: Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. Y si se dan cuenta, para cada nota hay un dedo asignado de la mano izquierda. Eso puede variar dependiendo de en qué tonalidad vamos a hacerlo, por ejemplo, o qué camino utilizamos para ejecutar esa escala mayor. Por ejemplo, en Fa fue de esa manera, pero en Sol mayor sería de una manera distinta. Sería de esta manera. Si se dan cuenta, la primera ejecución en Fa no teníamos ningún cambio de posición. Estábamos en el primer traste y solamente tocábamos las cuerdas al aire que pertenecían a la escala. Pero en esta segunda ocasión, que estamos en otra tonalidad,
si tenemos que cambiar de posición, tenemos que subir un traste para poder alcanzar a tocar todas las notas que pertenecen al modo de sol mayor. Yo quisiera compartirles una manera nueva de hacer las escalas mayores que a mi consideración es bastante efectiva. ¿Por qué razón? Porque primero, en vez de limitarnos a usar solamente un rango del instrumento, vamos a tratar de utilizar la mayor parte del rango del instrumento, y así también podemos dominar distintas posiciones y podemos crear una memoria muscular al utilizar una sola digitación para todas las escalas mayores, no importa la tonalidad que sea. Ahí no tenemos que pensar en notas, no tenemos que pensar en armadura de claves, solamente en seguir los patrones simétricos que se proponen en la digitación para lograr precisamente una memoria muscular que nos ayude en el desempeño como músico, al no tener que pensar, sino solamente ejecutar automáticamente algo que ya está practicado muchísimas veces. ¿Cómo se daría la digitación que les quiero proponer? De la siguiente manera. Por ejemplo, si estuviéramos en Fa mayor, la digitación tradicional sería la ya vista, sería la siguiente. Y en Sol mayor, la ya vista también. Ahora, yo les quiero proponer este camino nuevo que vendría a ser una mejor propuesta, a mi entender, de cómo ejecutar la escala mayor en el instrumento. Sería de la siguiente manera: Fa con primer dedo en la cuerda Mi, Sol con cuarto, La en la misma cuerda Mi con segundo, Si bemol con cuarto, y ahora cambiamos a la cuerda Re y utilizamos la misma digitación pero a partir de la nota Do. Sería Do con primero, Re con cuarto, Mi con segundo, Fa con cuarto, y nos queda la escala mayor de Fa con una misma digitación, solamente dividida en dos partes: primero, cuarto, segundo, cuarto, primero, cuarto, segundo, cuarto. Y si quisiéramos hacerla una octava más, podríamos empezar en la misma nota que terminamos, en ese Fa, terminamos un cuarto dedo, cambiamos del cuarto dedo al primer dedo y tendríamos una octava más. ¿Cómo sería? Junto con las dos octavas. Cambiamos al primer dedo, esa última nota, y tendríamos la misma agitación 1, 4, 2, 4 para toda la escala mayor de Fa, todas las octavas, y también nos sirve para todas las otras tonalidades que quisiéramos ejecutar la escala mayor. Todas utilizaríamos la misma agitación 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4. Vamos a poner otro ejemplo, esta vez en Sol mayor. Sería lo mismo. Utilizaríamos la misma digitación sin ni siquiera pensar en las notas, y esto ayuda mucho a la hora de ganar en agilidad, de ganar en destreza y de no perder tiempo pensando qué notas pertenecen a cada escala, sino solamente pensar en ese patrón simétrico de digitaciones propuestos para esta escala. Sería 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, y al llegar a la octava, esa última nota, que sería la tónica, la cambiaríamos del cuarto dedo otra vez al primero y empezaríamos de nuevo la escala mayor una octava más arriba, y así sucesivamente mientras el rango de nuestro instrumento nos permita llegar lo más lejos posible. Hay instrumentos que tienen un rango más reducido, otros tienen una escala más grande, entonces podemos llegar a distintas alturas dentro de lo que es la ejecución de diferentes ejercicios, escalas, arpegios, etc. El siguiente ejercicio vamos a proponer una digitación nueva, esta vez para la escala menor. La escala menor, como también tiene diferentes grados constitutivos de la misma, vamos a tener que lograr una destreza, pero con una diferente digitación. Esta vez vamos a utilizar la siguiente distribución de dedos para la escala: Fa en primer dedo, Sol con cuarto, La bemol con primero, Si bemol con cuarto, Do con primero, Re bemol con cuarto, Mi bemol con primero, Fa con cuarto. Entonces, ¿cuál sería la
digitación de esta escala. 1, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 4, y haríamos el mismo procedimiento que con la escala mayor. Llegado a la octava, cambiaríamos del cuarto dedo al primer dedo y empezaríamos nuevamente una nueva escala menor en la misma tonalidad, pero una octava más arriba. ¿Cómo sería a 2 octavas? Y tendríamos a 2 octavas el dominio del rango entero del instrumento, o el mayor rango posible a utilizar. El siguiente ejercicio trata sobre la digitación de la escala pentatónica, que es muy utilizada en toda la música popular en muchísimos géneros. La escala pentatónica mayor está constituida por el primero, segundo, tercero, quinto y sexto grados del modo mayor. Por ejemplo, una pentatónica mayor sobre do serían las siguientes notas: do, re, mi, sol, la, y podríamos llegar a la octava para cerrar con la fundamental esta escala pentatónica. Ahora, ¿qué digitación podemos asignarle a esta escala? Podríamos asignarle al primer grado, primer dedo. Cambiaríamos a primer dedo en el segundo grado, cuarto dedo en el tercero, primer dedo para el quinto grado, cuarto dedo para el sexto, y terminaríamos con primer grado la octava, y nos daría casi toda la ejecución de la misma escala en una sola posición, ¿verdad? Sin tener que cambiar de posición, solamente la fundamental o la tónica estarían en una posición diferente. Entonces la ejecución sería de la siguiente manera. Y esto podríamos trasladarlo a cualquier tonalidad que deseáramos, siempre y cuando respetáramos los grados a utilizar dentro de la pentatónica. Por ejemplo, a partir de re, si queremos una pentatónica, una escala pentatónica, a partir de re sería re, mi, fa sostenido, la, si, re, y utilizaríamos exactamente la misma digitación. Primero, cuarto, primero, cuarto, primero, y así sucesivamente por todos los tonos. Quisiera compartirles también un aspecto muy importante que me ha ayudado en mi formación como músico, y es aplicar la matemática, la geometría, la simetría, el espacio a la música. ¿Por qué razón? Normalmente nosotros los músicos tenemos la tendencia a estudiarnos un patrón melódico, rítmico, armónico y tratar de dominarlo en todas las tonalidades, por supuesto, para tener el control o el dominio de este patrón en diferentes modos. ¿Qué pasa con esto? Normalmente hay que pensar siempre en las notas que vamos a utilizar, pero hay una técnica importante o muy interesante que puede servir de gran ayuda, y esta técnica va a ser trasladar cualquier patrón melódico, rítmico o armónico que ejecutemos a la misma distancia del patrón original. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, esa escala pentatónica que veíamos anteriormente, en la tonalidad, por ejemplo, de do mayor, como la tonalidad es mayor y en su constitución tiene una tercera mayor, una quinta justa y una séptima mayor, por ejemplo, podríamos trasladarlo una tercera mayor hacia arriba y tendría una sonoridad que sería muy parecida o sería muy compatible con la sonoridad original, y así sucesivamente. Siempre trasladaríamos el patrón una tercera mayor por encima y así otra tercera mayor por encima, y nos daría colores armónicos, colores melódicos que serían totalmente compatibles con el color original utilizado en la pentatónica original. ¿Cómo sonaría esto? Por ejemplo, la pentatónica de do mayor ejecutada en su fundamental. Ahora ejecutada una tercera mayor por encima. Vamos a moverla una tercera por encima. Y llegaríamos finalmente a la octava.
qué razón? Porque estamos creando una relación entre las notas y el espacio a utilizar. Si se dan cuenta, una tercera mayor ocupa el espacio de 4 trastes, 1, 2, 3 y 4, más adelante del traste donde estamos ejecutando la pentatónica original o el patrón melódico original. Por ejemplo, yo contaría 4 trastes más hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, y ejecutaría la misma escala o el mismo patrón melódico en esta posición. Contaría 4 más, 1, 2, 3 y 4, y haría mi ejecución. Y finalmente 4 trastes más, 1, 2, 3 y 4. Si oyen todos los patrones melódicos resultantes serán muy compatibles en cuanto al color armónico. ¿Por qué razón? Porque son el mismo patrón melódico y transpuestos por terceras mayores o un ciclo de terceras mayores, lo cual haría que la sonoridad sería muy parecida, solamente en otra posición, en otra tonalidad, pero aún así sería muy compatible armónicamente. Los colores armónicos resultantes serían muy compatibles. Entonces este ejercicio ayuda muchísimo a lograr ese entrenamiento auditivo necesario para lograr relacionar los colores armónicos, notas que normalmente ni siquiera están dentro de la tonalidad original, pero aún así siguen siendo compatibles armónicamente, y lograr que nuestra capacidad de asimilación armónica aumente considerablemente. Voy a ejecutarlo seguido, uno detrás del otro, para que se den cuenta de la compatibilidad que tienen uno con otro. Lo mismo sucedería si escogiéramos cualquier otro patrón melódico. Por ejemplo, vamos a escoger un patrón melódico al azar. Pongamos otro ejemplo. Van a ser totalmente compatibles armónicamente o muy parecidos en su sonoridad, en el color resultante. Lo mismo podemos hacer mediante la misma técnica, pero en diferentes modos. Estamos utilizando ahora el modo mayor, pero podemos hacer lo mismo si tuviéramos una tonalidad menor. Por ejemplo, podríamos escoger un patrón melódico en do menor, que estaría constituido por el primero, segundo, tercer grado bemol y el quinto de esa tonalidad de do menor, y podríamos entonces trasladarlo, pero esta vez por terceras menores, porque la tonalidad es menor. En la tonalidad mayor trasladábamos el patrón melódico por terceras mayores, porque es el patrón que justifica al modo tener su tercera mayor constitutiva, y por eso lo trasladamos por terceras mayores. En la tonalidad menor, como la tercera es bemol o menor, entonces vamos a transponerlo a través de terceras menores, cada modo con su transposición adecuada: mayor por terceras mayores, menor por terceras menores. Vamos a ver un ejemplo dentro del modo menor. Y sería totalmente compatible. Y así con cualquier otro patrón melódico que quisiéramos perfeccionar a través de todo el rango del instrumento. Ahora, ¿para qué nos sirve esta técnica? Para lograr tener recursos melódicos y armónicos sin tener que pensar realmente demasiado en las notas, sino solamente en las distancias. Podríamos utilizar fácilmente todas las notas que pertenecieran al mismo patrón traspuesto por distancias equivalentes o simétricas dentro del patrón original, como complemento, como acompañamiento, como material a utilizar, y mezclarlo con el material original para lograr nuevos colores musicales.